Amigos, muy buenos días. A continuación, vamos avanzando en el estudio de la dinámica, hoy con la segunda ley de Newton. Esta ley se puede explicar en la expresión: la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Abreviadamente, nuevamente, el signo sumatoria, la letra sigma, de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordemos que la masa es medida en kilogramos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado representarán las unidades de fuerza denominada Newton. La masa es una magnitud escalar, mientras que la aceleración es una magnitud vectorial, al igual que la fuerza. Por lo tanto, la dirección de la fuerza es la misma dirección de la aceleración. F es la fuerza neta que actúa sobre el sistema, M representa la masa y A es la aceleración. Miremos el siguiente ejemplo. Un automóvil cuya masa es de 1000 kilogramos se mueve inicialmente con velocidad de 54 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de avanzar por una vía recta. Determinar la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces, para resolver el problema atentamente, vamos a mirar los datos conocidos. Tenemos 54 kilómetros por hora, que es la velocidad inicial. Vamos a convertirlo a metros por segundo. Vamos a recordar esa conversión sencilla. 54 kilómetros por hora. Vamos a multiplicarlo por una hora, que es el equivalente a 3600 segundos. Este factor de conversión permite eliminar horas aquí en el denominador con horas del numerador y avanzar en la conversión a segundos. Ya tenemos entonces segundos en el denominador. A continuación, 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Este factor de conversión permite entonces eliminar kilómetros, que aquí lo tenemos en el numerador, con kilómetros en el denominador. Este proceso sencillo de conversión de unidades, pues entonces finalmente se multiplica 54 por 1 por 1000 metros. Y entonces me daría 54.000 metros. En el denominador multiplicamos 3600 segundos multiplicado por 1 y me daría 3600 segundos, de donde la división de estas dos cantidades daría 15 metros por segundo. Es decir, la velocidad que lleva nuestro vehículo de 54 kilómetros por hora es igual a 15 metros por segundo. Calculamos ahora el valor de la aceleración, recordando que la aceleración se obtiene de la expresión velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo empleado. La velocidad final en nuestro problema dice que el móvil se detiene. Cuando el móvil se detiene, indica de manera física que la velocidad final es cero. Por ese motivo escribimos acá 0 metros por segundo menos la velocidad inicial, que son 15 metros por segundo, sobre el tiempo empleado, que son 10 segundos. Esta división, al hacer la resta acá, me daría negativo, y menos 15 metros por segundo dividido entre 10 segundos daría menos 1.5 metros por segundo al cuadrado. Este segundo al cuadrado se obtiene multiplicando segundos con segundos e indica justamente que son las unidades de la aceleración. Por lo tanto, esa aceleración se interpreta que la velocidad se reduce 1.5 metros por segundo cada segundo. Y como ya tenemos el valor de nuestra aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton para decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde la masa son 1000 kilogramos y la aceleración menos 1.5 metros por segundo al cuadrado. El resultado será menos 1500 newton. El signo menos indica que la fuerza es contraria al movimiento, puesto que el móvil debe detenerse. Es una fuerza para detenerlo, es negativa. Muy bien, el ejemplo 2. Una fuerza neta de 10 newtons se aplica a una masa de 4 kilogramos que está en reposo. ¿Qué velocidad tendrá la masa al cabo de 2 segundos? Entonces, en este problema, nuevamente, aplico la segunda ley de Newton para establecer que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Con los datos iniciales, yo tengo que la fuerza que aplicamos son 10 newton, aparece acá, fuerza neta, 10 newton, es igual a la masa
y la masa del cuerpo que tenemos a continuación es de 4 kilogramos, multiplicamos 4 kilogramos por el valor de la aceleración. Esta aceleración es la variable que desconozco, por lo tanto vamos a despejar la aceleración. Efectivamente, 4 kilogramos está multiplicando, entonces pasa al lado donde están los 10 newton a dividir. 10 newton dividido 4 kilogramos es entonces el valor de nuestra aceleración. 10 dividido 4 más 2.5. Y para conocer las unidades, entonces recuerdo que cuando yo divido newton entre kilogramo, necesariamente debo recordar que un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y al dividir entre kilogramos, eliminamos kilogramos del numerador con el kilogramo del denominador. Y entonces me daría metro por segundo al cuadrado. Y estas son unidades de una aceleración. Quiere decir que la velocidad de nuestra masa aumenta 2 metros por segundo cada segundo. Ese es el significado de mi aceleración. Para calcular entonces la velocidad final en este problema, pues yo puedo hacerlo aplicando la siguiente expresión. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y vamos a tratar de despejar la velocidad final. Este tiempo que tenemos aquí lo pasamos a multiplicar a mi aceleración y me quedaría aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y la velocidad inicial que está negativa, pues la puedo pasar acá positivo, como dice en el despeje, para finalmente decir que aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a la velocidad final. Entonces, esa velocidad final que me están pidiendo la puedo calcular reemplazando los datos ya conocidos. Los datos conocidos son aceleración, que ya sabíamos, 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, en el problema me dice que son 2 segundos, multiplicado por 2 segundos, más la velocidad inicial. Si la masa parte del reposo es que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Reposo indica que no hay velocidad, velocidad 0 metros por segundo. Es igual a la velocidad final. Multiplicamos 2.5 metros multiplicado por 2 segundos, me darían 5 metros por segundo. O 5 metros multiplicado por segundo. Pero este segundo que está acá, lo puedo dividir o simplificar con este segundo que está al cuadrado. Y entonces eliminamos un segundo y quedaría 5 metros por segundo. Más 0 metros por segundo, que la velocidad inicial era 0, me da entonces 5 metros por segundo de velocidad final. La velocidad final de la masa al cabo de 2 segundos es 5 metros por segundo. Ahí tenemos la respuesta a nuestro problema. Y este último problema nos va a ayudar a comprender aún más la segunda ley de Newton. Dice el problema a continuación. Un objeto de 10 kilogramos de masa se encuentra en un ascensor, suspendido del techo de un ascensor por medio de un dinamómetro. Entonces, la palabra dinamómetro indica un instrumento de medición de fuerza. Ya lo vamos a ver. Determine la lectura del dinamómetro. Esta es la fuerza que él ejerce sobre el cuerpo. Si A, el ascensor asciende con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, y B, si la aceleración desciende con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para resolver esta situación, debemos recordar que en la figura vamos a observar las fuerzas que actúan sobre el objeto. En primer lugar, aquí tenemos una figura. Aquí tenemos entonces, este es el dinamómetro, efectivamente. Aquí tenemos el peso que nos están hablando. Y el dinamómetro está comunicado con el peso gracias a una tensión. Esa tensión es justamente en este caso igual a este peso, que es masa por gravedad, pero el sistema se mueve con una aceleración hacia arriba cuando el ascensor sube y el sistema se mueve con una aceleración hacia abajo cuando el ascensor desciende. Esto pues tiene un efecto acá en mi expresión. Para ello vamos a empezar entonces a analizar los datos. Si el ascensor sube con aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, la fuerza neta se expresa como fuerza neta es igual entonces a multiplicar la masa del bloque, ¿correcto?, por la aceleración que implica el ascensor hacia arriba,
que sería positivo de 2 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que el ascensor actúa con una fuerza sobre esa masa de 20 newton. Recordemos que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero el peso del bloque de 10 kilogramos se obtiene multiplicando su masa de 10 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, daría 98 newton de peso. W es la letra abreviada para peso, en inglés weight, que es el peso. Por tanto, la fuerza neta que actúa sobre el bloque cuando el ascensor está en este momento subiendo, entonces sería tensión, la tensión que es en este caso positiva, aquí la tenemos la tensión, muy bien. Aquí tenemos una tensión, correcto, miren acá la tensión positiva, tensión, que es justamente esa tensión T, que es el peso. Aquí tenemos entonces el valor en la expresión. Tensión es igual a fuerza neta, que es el peso de 20 newton. Aquí tenemos más los 98. Este 98 que tenemos aquí es el peso que equivale al peso del cuerpo. Cuando el ascensor sube, entonces la tensión que debe soportar la cuerda será entonces igual a 118 newton. Esto muestra que el ascensor acelera hacia arriba. Aparentemente el peso del cuerpo ahora es de 118 newton. Aumenta el peso del cuerpo cuando el ascensor sube. Y de manera contraria, cuando el ascensor entonces desciende, él baja con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza neta se expresa como la masa es 10 kilogramos, pero la aceleración cuando él desciende es negativa porque se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces, ese negativo me indica que ahora la fuerza neta es menos 20 newton. Eso genera que la disminución en la fuerza del peso aparente del cuerpo es de 20 newton. Y por lo tanto, el peso pues que teníamos de 98 newton ahora va a disminuir. ¿Cuánto disminuye? Disminuye 20 newton. Así como lo vemos, tensión es igual a menos 20 newton más el peso que son 98 newton. Por lo tanto, la tensión es igual a 78 newton cuando el cuerpo entonces desciende en el ascensor. Eso muestra que cuando el ascensor acelera hacia abajo, aparentemente, el objeto ya pesa 78 newton. Es menor el peso. Muy bien. En la tercera ley de Newton, para terminar nuestra explicación, nos va a hablar entonces de acción y reacción. En la tercera ley de Newton vemos que aquí tenemos una pared en la cual el niño hace una acción tratando de derribarla, pero la pared reacciona de alguna manera haciendo una fuerza igual y en sentido contrario. Ese es el principio de la tercera ley de Newton. La fuerza que hace el niño a la pared se denomina acción, es un vector, y la fuerza que hace la pared al niño es una reacción y va en sentido contrario. En la tercera ley de Newton tenemos que aclarar que las fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, es decir, una fuerza es la que recibe la pared y otra es la que recibe el niño. Y esas dos fuerzas pues son iguales en sentido contrario. Se denomina tercera ley de Newton. Dice así: si un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad llamada reacción, pero opuesta al primero. Vamos a responder entonces los siguientes casos. La fuerza de rozamiento dice responde. ¿En cuál de los siguientes casos la fuerza de rozamiento es mayor si las masas de los dos cuerpos son iguales y entre las superficies y el cuerpo hay el mismo coeficiente de rozamiento? Este ejemplo que tenemos aquí me lleva a un plano inclinado en el cual un bloque de color verde se suspende, un ángulo cualquiera. En la parte A y en la parte B es el mismo bloque, pero ha incrementado el ángulo de inclinación. Entonces vamos a comparar qué diferencia tiene la opción A de la opción B. En el diagrama del cuerpo libre se puede apreciar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Miremos entonces el diagrama de fuerzas. En el diagrama de fuerzas entonces tenemos aquí el bloque, aquí tenemos nuestro bloque,
En primer lugar, actúa el peso, que es una fuerza que es representada de color azul perpendicularmente, así a como lo vemos, al suelo, ¿no? Al suelo de la plataforma. Y tenemos una fuerza de fricción opuesta al movimiento del bloque. El bloque trata de deslizarse hacia abajo, entonces la fricción siempre se opone a ese movimiento. Y la fuerza normal que va perpendicularmente, como lo vemos, a la superficie inclinada está en este caso. Aquí tenemos entonces las tres fuerzas que actúan sobre este bloque. La fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal y la fuerza de fricción se obtiene multiplicando la fuerza de rozamiento por la normal. Es decir, a mayor fuerza normal, mayor fuerza de fricción. Si la normal aumenta, entonces la fricción aumenta. Si la normal disminuye, entonces la fricción también disminuye. Vamos entonces a mirar acá. Eso quiere decir que los dos cuerpos tienen fuerza normal distinta. Vamos a ver acá. Entonces, aquí a continuación, para mejorar la explicación, aquí tenemos, analicemos el valor de la fuerza normal en el siguiente gráfico. Vamos a prestar atención a este gráfico adicional. La fuerza normal, esta fuerza que teníamos acá, es equivalente a esta componente del peso que tenemos aquí. El peso es esta fuerza que tenemos aquí verticalmente al suelo, pero tiene dos componentes. Una componente que va en el plano inclinado, denominado peso por el seno del ángulo, y otra componente que va en la misma dirección de la fuerza normal, denominado peso por el coseno del ángulo. Esta componente que tenemos acá debe ser igual a esta fuerza normal que tenemos aquí, porque estas dos fuerzas deben ser iguales, dado que el bloque mantiene una condición de equilibrio en este plano, digamos, que estamos mostrando con estas dos fuerzas. Entonces la normal debe ser numéricamente igual a esta componente del peso. Dice entonces acá, en el gráfico se aprecia que debido a la tercera ley de Newton, bueno, en realidad lo que podemos establecer es que la normal es igual al peso del coseno del ángulo y la fuerza normal depende del coseno del ángulo de inclinación y también de la fuerza de fricción. Como ya vimos, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Si yo multiplico el coeficiente de fricción por el valor de la normal, entonces la normal depende del peso y depende del coseno del ángulo. Recordemos que el ángulo θ es un ángulo de un plano inclinado y el ángulo varía de 0 a 90 grados. Si yo miro el gráfico, este ángulo que tengo acá varía entre 0 grados, que la superficie estaría horizontal, hasta 90 grados, que sería la máxima inclinación del plano. Y en ese cuadrante, en el primer cuadrante, de 0 a 90 grados, en el plano cartesiano, justo cuando la función coseno es decreciente, porque vemos que el coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0, entonces allí decrece de 1 a 0 el valor del coseno. Entonces, entre menor sea la inclinación que tenga el plano, mayor será el valor del coseno. Y finalmente, mayor será la fuerza de rozamiento. El gráfico A es el gráfico de menor inclinación y por lo tanto es el que presenta mayor fuerza de fricción. Si me devuelvo entonces a mis dos gráficos, aquí tenemos una diferencia. Cuando el ángulo es menor, aquí tenemos una mayor fricción. Y si el ángulo de inclinación es mayor, aquí tenemos una menor fuerza de fricción. El siguiente problema, espero que lo puedan resolver utilizando también entonces el concepto de la segunda ley de Newton. Observemos el dibujo que tenemos acá. El enunciado es: ¿qué condiciones debe dar para que se mueva el objeto que se encuentra en una superficie horizontal? ¿Qué debe pasar entre la fricción y el peso para que este cuerpo se pueda mover? Analicemos allí qué diría entonces. Y la respuesta es: la condición principal es que se cumpla la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ocurre que el sistema está en equilibrio. En este caso, puede ser que el sistema o no se mueva o se mueva con velocidad constante. El peso es positivo, la fricción es negativo
Y despejando entonces, quedaría peso es igual a fricción. Si el peso es igual a la fuerza de fricción, el sistema está en equilibrio y se puede mover con velocidad constante. Bueno, muchachos, a continuación, unas preguntas para que puedan entregar y completar sus informes. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre la fuerza y la aceleración planteada por la segunda ley de Newton? Miremos aquí hay cuatro gráficas distintas, una relación directa, otra relación aquí lineal, una relación aquí cuadrática y otra relación inversamente proporcional. Miren sus ecuaciones y seleccionen la respuesta correcta. La segunda pregunta, escribe verdadero o falso según sea el enunciado. Para determinado cuerpo, cuando la fuerza se duplica, la aceleración se reduce a la mitad. Entonces, si yo tengo un cuerpo, tengo la misma masa, si la fuerza se duplica, entonces eso incrementa la aceleración, no puede reducirse, entonces sería falso. La masa de un cuerpo es 6 veces menor que la Tierra. La masa de un cuerpo es 6 veces menor en Tierra que en la Luna. La masa del cuerpo no puede cambiar porque el cuerpo tiene siempre la misma masa, lo que cambia es el peso. Por lo tanto, esa sería falsa. El peso sí es menor en la Luna porque la gravedad en la Luna, recuerden ustedes que es la sexta parte de la gravedad de la Tierra. La fuerza de rozamiento estático toma un valor que varía. La fuerza de rozamiento estático depende del coeficiente de rozamiento estático y vimos que el coeficiente de rozamiento estático sí varía dependiendo de la inclinación del bloque. Entonces la fuerza de fricción tiene siempre el mismo coeficiente de rozamiento estático. Depende de la superficie. La fuerza de rozamiento estático toma un valor que varía. Varía en el sentido de que el ángulo puede aumentar o disminuir. Por eso puede variar la fuerza de rozamiento. Muy bien. Una bomba que flota en el aire no experimenta fuerza de atracción gravitacional. Todo cuerpo experimenta fuerza de atracción gravitacional porque la bomba tiene una masa y esa masa pues genera un peso. El coeficiente de rozamiento entre dos superficies es generalmente mayor que 1. Puede ser menor que 1, puede ser menor que 1. El coeficiente de rozamiento entre dos superficies puede ser menor que 1, es correcto. O sea, allí tendrías que revisar. Y por aquí dice otra gráfica donde dice un camión parte del reposo, velocidad 0. Al cabo de un tiempo t alcanza una velocidad v con la que se mueve cierto tiempo t2. Luego aplica los frenos y se detiene al instante t3. La gráfica que muestra el comportamiento de la fuerza del camión será. Entonces, ¿qué pasa? Si parte del reposo y necesita arrancar es porque el cuerpo necesita tener una aceleración, tendrá una fuerza, luego mantiene constante, ¿correcto? Y finalmente entonces el bloque se detiene aplicándole una fuerza. La fuerza es una constante, ¿correcto? La fuerza es una constante y puede ser una fuerza neta positiva para que el bloque se mueva, generando una aceleración constante. La fuerza neta aquí vale 0 para que mantenga la misma velocidad. Y finalmente la fuerza pues debe ser negativa para que el bloque se detenga. Muy bien, la gráfica B. Ahora dice, un automóvil parte del reposo y al cabo de 6 segundos alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora. Si tiene una masa de 1200 kilogramos, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Recuerde que de la velocidad hay que pasarla a metros por segundo. ¿Y qué distancia recorre el automóvil durante 6 segundos? Pues ya con la aceleración calcularíamos entonces la distancia recorrida. Una patinadora de 50 kilogramos de masa parte del reposo, velocidad 0. Después de recorrer 3 kilómetros, avanza a una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces hay que calcular la aceleración. Recuerda aceleración, ¿cómo la calculamos? Velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. Ahí despeja entonces aceleración para calcular luego la fuerza. Fuerza es masa por aceleración. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 3 kilómetros? Pues podríamos utilizar la misma aceleración para resolver el problema. Y una bola de 5.44 kilogramos de masa se mueve con velocidad de 20 metros por segundo. Y 6 segundos después se mueve con otra velocidad. ¿Qué valor tiene la fuerza de fricción ejercida sobre la bola? La fuerza de fricción es la fuerza que produce la desaceleración. Primero, calculemos la desaceleración, velocidad final
es 11 metros por segundo, menos velocidad inicial, 20 metros por segundo, sobre el tiempo, que son 6 segundos, me produce una desaceleración, daría negativo, y lo multiplico por la masa, que es 5.44 kilogramos, y me daría entonces la fuerza neta. Muy bien, muchachos, espero que haya sido de mucha utilidad este video. Lo puedan repasar para continuar sus estudios. Felicidades, muchachos, hasta la próxima.